Listo. Hola hola con todos nuestros oyentes. Este es un podcast más de Psicología del Duelo y este episodio vamos a hablar sobre asesoramiento psicológico en el duelo y duelo complicado. Me encuentro con varios profesionales del duelo. Empezamos con Joel, Lorena, Carla, Belén y yo, Ana. Entonces, nuestra primera pregunta en el chat va para Joel. ¿Cuál es la meta general en la consejería en caso del duelo? ¿Cuáles son los tres tipos básicos de consejería en el caso del duelo? Listo, Anita, muchas gracias. Bueno, podemos argumentar que el asesoramiento psicológico o consejería en el duelo es poder darle o brindarle una ayuda al superviviente a adaptarse de la mejor forma posible o a su vez lograr que el superviviente se adapte a esta idea de que perdió a un ser querido. Aquí se lo induce a una nueva realidad sin la presencia de esta persona. Se plantean tres clases básicas de asesoramiento en los procesos de duelo. La primera está relacionada con los servicios profesionales de los que son médicos, psicólogos, enfermeras, asistentes sociales, entre otros. Los mencionados necesitan tener un entrenamiento previo y estudios para poder brindar de la mejor forma posible la ayuda adecuada. El, el segundo Listo. tipo de asesoramiento que, perdón, que mencionan son servicios donde se seleccionan y forman voluntarios, los cuales recibirán apoyo de profesionales. Aquí un ejemplo como el programa de apoyo para viudas. Finalmente tenemos los grupos de autoayuda. Las personas aquí ofrecen su ayuda a otras personas. Estos se encuentran en una situación muy similar a las personas que sufren el duelo. Aquí es importante comprender que pueden o no tener apoyo de un profesional. Listo. Muchas gracias por la respuesta. Ahora nuestros oyentes quieren saber una pregunta para Carla. ¿Después de cuánto tiempo de sufrir una pérdida se debe empezar la consejería y dónde debe realizarse la misma? Es decir, ¿en qué tipo de ambientes? Sí, bueno, hola con todos aquí. Creo que esta pregunta es un poco como es mucho de ver cada caso. Normalmente, o sea, bueno, como muy pronto las personas suelen acercarse a buscar consejería en el duelo después de una semana de lo que pasó el funeral. No es recomendable que las personas inicien este proceso durante las primeras 24 horas desde el fallecimiento después del funeral, porque las personas van a seguir como en un estado de shock y no van a tener como muy claro, van a estar muy confundidas aún con todas sus emociones, sentimientos y a veces pueden estar muy como embotados de emociones o pueden sentirse muy abrumados, entonces no es muy aconsejable eso. Pero, por ejemplo, también hay los casos de cuando existe una muerte inminente o en enfermedades que han sido largas con personas, entonces a veces este acompañamiento se da desde antes de que suceda la muerte, como para preparar a la persona, preparar a la persona después se da cuando pasa y después de que pasó una semana del funeral se comienza a dar durante un tiempo más largo este asesoramiento, pero no hay un tiempo en sí que se pueda decir desde aquí puede comenzar. Es recomendable después de una semana del funeral, pero va a depender mucho del caso de la persona, si la persona necesita o no este asesoramiento. Y ahora como los lugares en donde se podría dar este asesoramiento no es igual de formal que si hubiera alguna patología mental em, o en terapia de duelo, por ejemplo, sino que es un poco más informal y puede hacerse en distintos sitios. A veces se puede dar como en, en patios o comúnmente se lo suele hacer a domicilio. Listo. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora los oyentes quieren escuchar a Lorena. Una pregunta que dice, dentro de la consejería en grupo, ¿existen comportamientos difíciles que pueden afectar al grupo? Hola a todos y gracias por escucharnos. Y para responder la pregunta, sí,
Existen varias conductas que perjudican significativamente el correcto desarrollo de un grupo y causan problemas al líder, pero es responsabilidad del líder abordarlas con eficacia para evitar que más problemas se generen. Entre estas conductas están la actitud de que mi pérdida es peor que la tuya. En este caso, el líder puede controlar esta situación diciendo que para el grupo todas las pérdidas son importantes y que no se reúnen a comparar pérdidas. También, también está la persona que da consejos y es bastante fácil controlar a estas personas cuando se establecen reglas al principio del grupo. Y el líder puede decir, no se darán consejos si no se los pide. Por otro lado, está la persona moralista, es la que da consejos en forma de deberías o tendrías que, y el líder puede cambiar este discurso por lo que yo haría es esto. Asimismo, está la persona que no participa, y cuando alguien no participa, el resto de integrantes del grupo se puede sentir incómodo y pensar que esta persona ha adoptado una actitud crítica. Y para resolver este problema, el líder tiene que ayudar y motivar a todos los participantes a que se expresen y hablen desde la primera reunión. También está la persona que saca a relucir algo importante al final de la reunión. Y el trabajo del líder es pedirle que retomen ese mismo tema al principio de la siguiente sesión. La persona que explica cosas al terapeuta también esta es una conducta que puede perjudicar al grupo y el líder puede decirle que cree que es importante que todos escuchen eso. Igual retomar ese tema al inicio de la siguiente sesión. Igualmente está la persona que interrumpe. Esto es frecuente, pero el líder tiene la responsabilidad de llamar al orden a quien interrumpe y después dejarle que se exprese y diga lo que tenía que decir. Otro caso común es la persona que muestra una emoción inoportuna, por ejemplo, cuando alguien está contando algo y esta persona se ríe. El líder puede preguntar por qué se ríe y qué sentimientos le surgen al escuchar esto. Además está la persona que hace comentarios que no vienen al caso y si esto ocurre, el líder debe enfrentarse a esto y puede decir que no entiende la relación que tiene que ver eso con el tema que están hablando y pedirle que explique su relación. Del mismo modo, existe la persona que explica demasiado. En las primeras sesiones suele contar con demasiado detalle como su historia o los sentimientos que está sintiendo. Y después en las siguientes sesiones ya no tiene que decir y no vuelve a hablar. Entonces, el trabajo del líder es prever esta situación y decirlo amablemente. Y finalmente está la persona que cuestiona o critica al líder. Este es más un problema del líder, pero también puede hacer sentir incómodos al resto de miembros del grupo. Y eso sería todo. Listo, muchas gracias por esa respuesta. Ahora hay una pregunta dirigida a mí. Es entre los viudos y viudas, ¿quiénes están en mayor riesgo de tener duelo complicado? Y se ha visto en estudios que hay más viudas que tienen duelo complicado que viudos. Entonces, la personalidad que se vio de estas viudas en duelo complicado era una personalidad tímida, con tendencia a aferrarse mucho a las personas, ha sido demasiado dependiente de su marido y la situación familiar y cultural le impiden expresar sus sentimientos. La situación de estas personas con duelo complicado también tienden a ser jóvenes, con hijos, sin familiares cercanos que les ayuden a crear una red de apoyo y puede tener una historia previa a la depresión. Entonces, la muerte de su marido le causa problemas en todos los sentidos, tanto como pérdida de ingresos, un posible cambio de casa, dificultades con los hijos y sobre todo esta situación de hacerles a sus propios hijos superar esta pérdida que también está pasando. En otro estudio, en cambio, se vio las características más específicas en general de viudos y viudas que pasaban por este duelo complicado. La primera era un nivel elevado de falta percibida de apoyo en las respuestas de la red social, de las personas en general en su crisis.
un nivel moderado de falta percibida de apoyo en las respuestas, tanto de apoyo emocional y en circunstancias traumáticas concretas de la muerte, y una relación conyugal previa muy ambivalente con la persona fallecida, circunstancias traumáticas de la muerte y cualquier necesidad no satisfecha, sobre todo la presencia de una crisis vital concurrente. Eso sería todo. Y nuestra siguiente pregunta va para Belén y es, ¿quiénes deben recibir consejería? Bueno, en el asesoramiento en los procesos del duelo se siguen tres enfoques o filosofías básicas que son consideradas eh, como partes fundamentales que como que describen quiénes son las personas como que más aptas para recibir terapia. Y bueno, el primer enfoque se refiere a que el asesoramiento debe ser ofrecido a todas las personas que han sufrido una pérdida sin importar cómo haya sido esta. Sobre todo en el caso de las familias donde la muerte se ha llevado a un padre, a una madre o a un hijo, por lo que se considera que la muerte es un suceso muy traumático para las personas implicadas en esta pérdida y pues todas estas personas necesitan ayuda. Sin embargo, aunque esta es una filosofía que es bastante comprensible por el hecho de que todas las personas que han tenido una pérdida necesitan como que tal vez una consejería y tener asesoramiento, pero sería como que un poco difícil por el coste y otros factores que no son posibles ofrecer como que el asesoramiento de manera universal. Y además hay estudios que indican que no todo el mundo necesita una terapia o una consejería, ya que la mayoría de personas suelen salir adelante por sí mismas y no necesitan como que una ayuda adicional. Y asimismo, la segunda filosofía parte del supuesto de que las personas necesitan ayuda para afrontar el duelo, como ya les comenté antes, pero en este caso estas esperan hasta que tienen problemas para pedir ayuda y buscan un asesoramiento por sí mismos. Entonces, esta filosofía exige que la persona sufra cierta medida de angustia antes de buscar ayuda y existe bastante evidencia de que los individuos que buscan asesoramiento por sí solos salen adelante mejor que las personas a las que se les ofrece ayuda sin que lo hayan pedido, como en el primer caso. Asimismo está el tercer enfoque, y este se basa en un modelo preventivo de salud mental, e igualmente se les ofrece asesoramiento a las personas que han tenido una pérdida, y es una forma como que de predecir quiénes podrían tener problemas en los años siguientes después de la pérdida, y es una forma como que de intervención precoz. Entonces, considero que el segundo enfoque es el más apropiado como que para que una persona pueda recibir asesoramiento, porque no se puede suponer que todas las personas en duelo necesitan una consejería. No hay ninguna prueba de esto y es mejor que una persona pida ayuda porque siente angustia y lo necesita, y el asesoramiento va a funcionar de mejor forma porque van a estar dispuestos como que a colaborar, a dar información. Eso sería todo. Listo, muchas gracias, Belén. Nuestra siguiente pregunta va de nuevo para Joel. Es, entre los miembros de una familia, ¿quiénes son los que están más en riesgo de tener un duelo complicado? Con todo gusto, Anita, muchas gracias. Bueno, debemos considerar que los niños pequeños, así como los cónyuges, suelen ser los más afectados
Pero para esto, en sí se empleó un índice de 8 variables de riesgo en el duelo, con el fin de identificar a los miembros de la familia con una necesidad de apoyo mayor. Pues estos 8 ítems son niños pequeños en casa, clase social baja, empleo precario inexistente, mucha ira, mucha añoranza, mucho remordimiento, sin relaciones actuales y necesidad de ayuda según la evaluación de afrontamiento. Todos los anteriores quieren destacar que entre más necesidad de apoyo tenga el familiar, mayor será el riesgo de tener un duelo complicado. Gracias. Listo, muchas gracias por esa respuesta. Nuestra siguiente pregunta va otra vez para Carla y es, ¿qué técnica se puede utilizar para el asesoramiento del duelo? Muchas gracias por la pregunta, Anita. Bueno, se pueden utilizar varias técnicas para el asesoramiento. Les voy a decir aquí algunas porque hay un montón. Bueno, una de ellas se puede utilizar el lenguaje evocador. Esta técnica se trata sobre que quien está dando la consejería em, le diga a la persona, por ejemplo, no yéndose como por los bordes, eh, como que tuviste una pérdida importante y fue la de tu hijo, sino como tu hijo está muerto. Entonces, esto hace como que la persona caiga un poco más en la realidad y sea más consciente de esta realidad y puede expresar sus sentimientos. Otra también para expresar sus sentimientos y todas las emociones puede ser el escribir. Se puede escribir una carta al fallecido con sentimientos buenos y malos. Se puede escribir algún poema, alguna canción, en fin, o sea, un sinfín de cosas escribiendo y que sirva como de manera catártica, como para un desahogo de la persona. Como parte también de desahogo, también, por ejemplo, a los niños les suele funcionar un montón el dibujar. Es como que salen un montón de cosas que a veces los niños no pueden expresarse porque tal vez aún no tienen el vocabulario tan extendido como los adultos. Entonces, esta técnica es muy buena para los niños. También existe el juego de roles. Aquí es, por ejemplo, como cuando están en como terapias de grupo o cosas así, en el grupo se asigna un papel a cada persona, como que, por ejemplo, yo perdí a una persona importante y entonces cada una tiene un rol y también puede ser parte de esos roles yo misma. Entonces así van como saliendo cosas, pensamientos, creencias que pueden ayudar a la persona a ser más consciente de todo eso y poder sanar. También está en esto también está la imaginería. Se puede decir a la persona, cierra los ojos, imagínate que estás en este lugar con esta persona, ¿qué le dices a esta persona? ¿Cómo está ella vestida? Entonces, para esto también se puede utilizar la técnica de la silla vacía, que, que es poner frente a la persona sentada una silla y que se imagine a la persona que ha perdido y que se haga lo mismo con la imaginería, pero en vez de eso no es cerrando los ojos, sino como idealizándole ahí a la persona al frente de ella y que pueda expresar todo lo que no le pudo expresar y salen un montón de cosas. Es una técnica muy, muy poderosa que se ha visto que funciona un montón en terapia de duelo también. Listo, muchas gracias. Y ahora vamos con Lorena. La siguiente pregunta es, según Worden, ¿qué tipo de personalidades puede interferir con el proceso normal de duelo? Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta es interesante porque la personalidad está relacionada con el carácter de la persona y con la influencia de este carácter sobre su capacidad para sobreponerse al malestar emocional. Entonces, por ejemplo, las personas que son incapaces de tolerar el malestar emocional extremo se acaban aislando para protegerse a sí mismos de estos sentimientos demasiado intensos. Esta intolerancia asimismo provoca
una interferencia en el proceso de duelo y le da paso a que se genere un duelo más complicado. Asimismo, las personas que no toleran la sensación de dependencia debido a su personalidad también pueden sufrir un duelo complicado. Y otro de los elementos relacionados con la personalidad que pueden perjudicar este proceso de duelo es el concepto que la persona tiene de sí misma. Si este concepto incluye creencias como, por ejemplo, que debe ser el más fuerte de la familia, porque si no, nadie lo va a hacer y pueden haber mayores problemas o que la familia se va a separar o desmoronar. Entonces, este rol tarde o temprano le afectará. Normalmente la persona que mantiene esta imagen de fortaleza no se permite sentir las emociones o los sentimientos necesarios para solucionar un duelo de manera adecuada. Listo, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta va dirigida hacia mí y es, ¿qué se dice sobre usar medicamentos en caso de duelo? ¿Es recomendado o no? Y la postura más común es que la la medicación debe ser usada con moderación y solo para aliviar los síntomas de ansiedad y el insomnio, no para aliviar los síntomas de depresión. Cuando se administra algún fármaco a pacientes que se hallen en la fase aguda del duelo, es muy importante que se tenga en cuenta la dosis y que no sea potencialmente letal. En general, no se aconseja mucho la medicación antidepresiva a personas que se encuentran en esta fase aguda del duelo. Estos fármacos tardan mucho en hacer el efecto y alivian en raras ocasiones los síntomas normales del duelo. Entonces, también pueden facilitar a desarrollar un duelo complicado y un duelo anormal. Entonces, aunque no está esto completamente demostrado, falta un montón de investigación, es mejor no medicar con antidepresivos y solo medicar en dosis muy moderadas para aliviar síntomas como el insomnio y síntomas más físicos. Eso. Y la siguiente pregunta va para Belén. Es, ¿cuáles son los factores circunstanciales que pueden dificultar el proceso normal del duelo? Bueno, creo que es importante mencionar que las circunstancias que rodean una pérdida son importantes para determinar la intensidad y también el resultado del duelo. Hay circunstancias concretas que pueden imposibilitar y también hacer que sea más difícil y que concluya de una manera que no sea muy satisfactoria para la persona que ha tenido la pérdida. Hay eh, dos como que factores circunstanciales en este caso, y el primero es que cuando la pérdida es incierta, un ejemplo de esto sería eh, el caso de un soldado que ha desaparecido en la guerra y su madre no sabe si él está vivo o está muerto y por lo tanto es incapaz de pasar por un proceso de duelo adecuado y algunas mujeres incluso terminan creyendo que sus hijos murieron en la guerra. Asimismo está una situación opuesta a esto, que también produce un duelo inacabado y igualmente hay madres que piensan que sus hijos que fueron a la guerra siguen vivos y tienen, a pesar de que estén desaparecidos y que no haya ninguna señal de ellos, tienen como que una esperanza de que estos sigan con vida. Y eso también produce que como que no se dé un proceso de duelo adecuado. Y otra dificultad también que se presenta de manera circunstancial surge cuando hay pérdidas múltiples y esto se puede ver cuando ocurren como que desastres naturales. Un ejemplo de esto fue el terremoto que ocurrió en la costa, bueno, afectó más a la costa en el 2016, en el que murieron muchas familias y bueno, esto como es algo inesperado y se pierde como que a muchas personas de una sola familia o seres queridos, hace que las personas no puedan procesar como que esta pérdida de una manera adecuada. Eso. Listo. Muchas gracias por esa respuesta.
Y vamos ahora con otra pregunta para Joel. Entonces, sería, ¿cuáles son las claves que podrían indicar un duelo complicado? ¿Nos puedes mencionar algunas de ellas? Con todo gusto, Anita, y gracias por la pregunta de nuevo. Eh, pues existe un total de 12 señales que se consideran importantes al momento de hablar del tema, pero por motivos de tiempo, creo que sería importante revelar unas de las más relevantes. Bueno, la primera señal se puede percibir que la persona entrevistada no tiene la capacidad de hablar acerca del fallecido, al menos sin sentir un dolor punzante o intenso. El dolor puede ser comprensible, al menos si la muerte es reciente. El problema radica cuando la persona está hablando con la misma intensidad de dolor, pese a que la persona falleció en un tiempo considerable como serían 13 años atrás. De ahí, la segunda señal que se puede notar eh, es el desencadenante de una emoción intensa. Eh, este está relacionado con un suceso relativamente de poca importancia. Esto puede significar un duelo retrasado, en el cual se reprimió el duelo y si se vive una situación parecida, esta puede sacar emociones a flote. En la tercera señal, una entrevista clínica en la cual aparece el tema de una pérdida, este puede ser un indicio respecto a un duelo no resuelto. De ahí tenemos la siguiente. Aquí se destaca que la persona no es capaz de dejar ir o soltar objetos pertenecientes al fallecido. Se puede comprender a personas que no tocan las cosas de la habitación de algún ser querido que falleció. Un ejemplo podría ser una madre que, pues, uno de sus hijos falleció. Por lo tanto, el deshacerse de las cosas del fallecido de manera muy rápida también podría ser un trastorno de duelo importante. Finalmente, la señal número 5 de la que les quiero comentar y la última se relaciona con sensaciones que pueden ser similares a las sensaciones que el fallecido tuvo antes de morir. Estas emociones usualmente suceden una vez al año o cerca del aniversario de la muerte de aquella persona. Se los conoce como problemas somáticos, lo que significa que estas personas demuestran malestar psicológico, transformándolo inconscientemente en un malestar físico. Y eso sería todo. Gracias, Anita. Listo, muchas gracias, Joel. Gracias a todos los profesionales por todas estas respuestas. Y con esto ya terminaríamos nuestro podcast de hoy. Gracias a los oyentes y mucho gusto. Muchas gracias a todos por escuchar.